Hola, hoy les voy a hablar de fuerza hidrostática sobre superficies planas. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 3.139 del Cengel primera edición. Es el séptimo ejercicio cuya solución voy a proponer y les aclaro que ya este ejercicio yo lo he resuelto previamente. Es el ejercicio número 1 que aparece en la lista de reproducción de mi canal, que se llama fuerza hidrostática sobre superficies planas. Solamente que esta vez lo voy a solucionar utilizando un método que se conoce como prisma de presión. En aquel momento utilicé dos ecuaciones, una para determinar la magnitud de la fuerza resultante y otra para ubicar el centro de presión. Entonces acá lo voy a hacer por prisma de presión. Pero antes les dejo acá la información de contacto por si están interesados en asesorías. A través de este número se pueden comunicar por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, concretamente hablando del ejercicio, lo que tengo es una compuerta rectangular que va desde el punto A hasta el punto B y deseo determinar la fuerza que está ejerciendo el agua sobre esa compuerta y además de ello deseo la ubicación del centro de presión. Les recuerdo que el centro de presión es el punto a través del cual cruza la línea de acción de la fuerza. Lo tracé el dibujo en 3D porque por esta vez le voy a trazar lo que viene a ser en sí el prisma de presión. ¿Qué es el prisma de presión? El prisma de presión es un volumen imaginario del agua que está actuando sobre la compuerta. En este caso, sobre la compuerta que va del punto A hasta el punto B. Y voy a trazar ese volumen imaginario. Para ello, lo primero que voy a hacer es trazar lo que se conoce como diagrama de presiones. Para trazar el diagrama de presiones, lo primero que debo hacer es calcular la presión sobre los puntos extremos de la compuerta. Así lo llamo yo. Voy a calcular la presión sobre el punto A y voy a calcular lo que viene a ser la presión sobre el punto B. Para calcular la presión sobre el punto A y sobre el punto B, lo primero que tengo que hacer es identificar la superficie libre de líquido o de fluido. En este caso, esta que aparece acá, y voy a agrandar el dibujo para trabajar mejor, es lo que se conoce como superficie libre de líquido o de fluido. Y debo identificar si ella se encuentra abierta a la atmósfera, es decir, está en contacto con el aire ambiente. En este caso lo está, por lo tanto la presión que está siendo ejercida sobre la superficie libre es la presión atmosférica. Esto lo hago porque quiero establecer si la presión que voy a calcular sobre el punto A y sobre el punto B va a ser una presión manométrica o una presión absoluta. Ahora, como la superficie libre se encuentra expuesta a la presión atmosférica y este lado de la compuerta también se encuentra expuesta a la presión atmosférica, el efecto neto de la presión atmosférica sobre la compuerta se va a anular. Lo que quiere decir que entonces la presión que voy a calcular sobre el punto A va a ser manométrica y sobre el punto B también va a ser una presión manométrica. Ahora, para calcular la presión sobre el punto A, cuando yo deseo determinar la presión sobre un punto, en este caso manométrica, lo único que tengo que hacer es multiplicar el peso específico del fluido o del líquido, en este caso, por la altura de la columna vertical del líquido que está soportando el punto. Y voy a representarla a través de una flecha. Es decir, voy a dibujar una pequeña flecha que va a estar actuando sobre el punto A. Como pueden observar, la flecha la dibujé de manera perpendicular a la superficie. Siempre la tengo que dibujar de manera perpendicular a la superficie porque la presión siempre actúa de forma perpendicular a la superficie. Así que esta flechita que está acá lo que hace es representar la presión que está siendo ejercida sobre el punto A y que es igual a gamma por la altura de la columna vertical del líquido que está soportando el punto A. Voy a trazar lo que vendría a ser esa altura de columna vertical del líquido. En este caso sería esta altura que aparece acá. Esto es lo que yo llamé HA. Una vez que he identificado HA, entonces ya tengo una idea de cómo puedo calcular la presión sobre el punto A. Ahora, hay otro punto importante también y es que el largo de la flecha representa la magnitud de la presión que está siendo ejercida sobre el punto A. Eso es importante. Me voy a ubicar ahora sobre el punto B y voy a lanzar una flecha que va a representar la presión que está actuando sobre el punto B. Nuevamente la lanzo perpendicular al punto B y acá voy a notar entonces que eso representa a la presión que está siendo ejercida sobre el punto B. Entonces anoto presión sobre el punto B. Nuevamente, la presión que está siendo ejercida sobre un punto es igual, en este caso, al peso específico del fluido o del líquido multiplicada por la altura de la columna vertical del líquido que está soportando el punto.
les recuerdo, ¿no? Estoy trabajando con presiones manométricas porque la superficie libre de fluido se encuentra abierta a la atmósfera y la compuerta tiene un lado que se encuentra abierto a la atmósfera. Ahora, voy a trazar lo que vendría a ser esa altura de columna vertical del líquido que está actuando sobre el punto B. En este caso yo la llamé HB. Esta sería la altura de la columna vertical del líquido que está actuando sobre el punto B. Ahora, nuevamente, el largo de la flecha lo que hace es representar la magnitud de la presión que actúa sobre el punto B. Como pueden observar, el largo de la flecha en el punto A es menor que el largo de la flecha en el punto B. Esto es debido a que la presión en el punto A es menor que la presión que está siendo ejercida sobre el punto B. Y esto es debido a que HA, que es la altura de la columna vertical que soporta el punto A, es menor que HB, que es la altura de la columna vertical del líquido que está soportando el punto B. Una vez que ya he ubicado lo que son las presiones que están actuando sobre el punto A y sobre el punto B, lo que voy a hacer es trazar una línea recta que une los orígenes de esa flecha. Esto es importante. Trazo una línea recta porque la presión está variando de forma lineal con respecto a la profundidad o a la altura de la columna vertical del fluido. Y esto es porque yo asumí que el peso específico, que en este caso es gamma, es constante. No siempre es constante, pero en los problemas que yo trabajo de compuertas de superficie sumergida, por lo general suele ser constante. Una vez que hago esto, para concluir lo que viene a ser el diagrama de presiones, lo único que tengo que hacer es trazar una serie de flechas que van a representar a las presiones en cada uno de los puntos donde yo dibujo esa flecha. Y ese diagrama lo que me hace o lo que hace es mostrarme cómo está variando la presión, en este caso con la profundidad o con la altura de la columna vertical del líquido o de fluido que soporta cada uno de los puntos. Puedo observar que a medida que aumenta la profundidad o aumenta la altura de la columna vertical del líquido o de fluido, la presión aumenta. Y así he logrado trazar esto que se conoce como diagrama de presión. Entonces voy a anotar acá que esto es el diagrama de presión. Ahora, una vez que trazo el diagrama de presión, para trazar lo que viene a ser ese volumen imaginario que se conoce como prisma de presión, lo único que tengo que hacer es replicar el diagrama de presión, en este caso en la parte posterior. Me explico. Voy a dibujar el mismo diagrama de presión pero atrás. Lo voy a colocar en línea punteada y lo voy a representar en línea punteada. ¿Por qué? Porque se supone que esta parte yo no la puedo observar porque estaría tapada por el líquido. Entonces acá voy a dibujar exactamente el diagrama de presión que tengo de frente y en línea punteada. Una vez que dibujo ese diagrama de presión, lo único que voy a hacer es unir las esquinas. Es decir, acá en la parte inferior voy a trazar una línea punteada que va a unir lo que viene a ser esta esquina con esta esquina. En la parte superior voy a unir esta esquina con esta esquina. Y así voy a formar un volumen. Y ese volumen que voy a formar es lo que se conoce como prisma de presión. Y aquí habré concluido el dibujo del prisma de presión. Entonces voy a colocar acá que este dibujo que tracé es lo que se conoce como prisma de presión. También hay un punto importante y es que necesariamente yo no tengo que dibujar o trazar la figura en 3D y trazar lo que se conoce como prisma de presión. Se acostumbra a trabajar con lo que se conoce como vista lateral o vista de perfil. ¿Qué es la vista lateral? Voy a imaginarme que yo estoy ubicado por acá. Es decir, que voy a hacer un pequeño muñequito que me va a representar a mí, algo así. Y ese muñequito que me representa a mí lo que hace es mirar a la superficie desde esta zona o región. Es decir, vamos a suponer que él mira a la superficie desde acá. Voy a ubicar unos puntos que me van a servir de guía. Por ejemplo, a este lo voy a llamar punto número 1, a este lo voy a llamar punto número 2, a este lo voy a llamar punto número 3 y a este lo voy a llamar punto número 4. Y acá yo tengo lo que estaría observando si miro la figura desde esa zona o región. Esto es lo que estaría observando. Este viene a ser el punto número 1, este viene a ser el punto número 2, este viene a ser el punto número 3 y este viene a ser el punto número 4. Y por supuesto que puedo dibujar
el diagrama de presiones, que también podría decir que yo lo estoy observando. Entonces dibujo una flecha sobre punto A, dibujo una flecha sobre punto B, uno la flecha a través de una línea recta, el origen de la flecha quiero decir, y trazo una serie de flechas que van a representar a la presión en diversos puntos. Y acá voy a obtener lo que sería el diagrama de presión, y todo esto estaría en una vista lateral o en una vista de perfil. Y es muy importante porque generalmente a mí lo que se me entregan son vistas laterales o vistas de perfil. De hecho, este dibujo es una vista de perfil. Fui yo el que decidí trazar la vista en 3D. Ahora, ¿cómo puedo obtener yo la fuerza? Porque así trazo lo que viene a ser concretamente el prisma de presión y trazo lo que es el diagrama de presiones. Pero ¿cómo obtengo la fuerza? La fuerza que está ejerciendo en este caso el agua, o que ejerce cualquier líquido sobre la superficie, la voy a obtener por medio de esta ecuación. Hay una ecuación que establece que la fuerza resultante va a ser igual al volumen del prisma. Ahora, ¿a qué va a ser igual el volumen del prisma? El volumen del prisma va a ser igual al área del diagrama. En este caso estoy hablando del diagrama de presiones, multiplicado por el ancho. Ahora, ¿cuánto vale el ancho? El ancho en la vista de perfil o vista lateral yo no lo puedo observar. En el 3D sí está claramente y sería esta dimensión de acá. Esto es lo que yo llamo ancho. Es importante hacer la acotación de que yo lo llamo ancho, pero algunos lo llaman profundidad, otros lo llaman largo. Yo lo llamo ancho. En este caso yo tengo automáticamente el valor del ancho. El ancho tiene un valor de 6 metros porque se me otorga el valor del ancho en el problema. Aquí está, 6 metros de ancho. Ahora, ¿cómo puedo calcular? Porque ya tengo el ancho. Lo que me haría falta sería el área del diagrama, es decir, el área de esta figura. Nuevamente les recuerdo que el largo de la flecha en el punto A lo que representa es la magnitud de presión en el punto A. Y el largo de la flecha en el punto B lo que representa es la magnitud de presión en el punto B. Así que lo que voy a hacer es determinar la presión que está siendo ejercida sobre el punto A, que es gamma por HA. Gamma, en este caso, es el específico del agua y voy a utilizar el valor estándar, que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. En este caso, multiplicado por HA, y puedo observar de la figura que HA tiene un valor de 2 metros. Entonces obtendría que la presión sobre el punto A es 19,62 kilonewton sobre metro elevado al cuadrado. Voy a calcular lo que sería la presión sobre el punto B, que es gamma por HB. Entonces sería el gamma o el peso específico del agua, nuevamente el estándar, 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, multiplicado por HB, que en este caso tiene un valor de 5 metros, y eso me va a dar 49,05 kilonewton sobre metro al cuadrado. Ahora, de la figura no es difícil observar que HB va desde el punto B hasta la superficie libre, quiere decir que sería 2 metros de la superficie libre hasta A, más 3 metros desde A hasta B, por eso HB vale 5 metros, y bueno, HA vale 2 metros que ya fue establecido. Una vez que tengo lo que serían los valores de la presión en el punto A y la presión en el punto B, esos valores van a representar los largos de esta flecha, la que está ubicada sobre el punto A y la que está ubicada sobre el punto B. Es importante porque yo necesito determinar el área y quiero el área de este diagrama, es decir, que quiero el área de esa figura. ¿Qué figura tengo? En este caso tengo una figura en forma de trapecio. Como tengo una figura en forma de trapecio, voy a utilizar la tabla de Rømer-Moos, que es lo que yo tengo anotado acá, para determinar lo que viene a ser el área, y este sería el centroide. Entonces así, acá voy a colocar que esta es el área y esta es la posición del centroide. Para determinar el área, lo primero que debo hacer es establecer los valores de la altura, en este caso, y como pueden observar, la altura es la que va desde esto que se conoce como base menor hasta la base mayor, sería esta. En mi trapecio, esa altura es la altura que va desde el punto A hasta el punto B, que tiene un valor de 3 metros. Así que tendría que la altura tiene un valor de 3 metros. Ahora debo establecer el valor de la base menor, y este punto es muy importante. Esta sería la base menor. En mi trapecio, la base menor es el largo de esta flecha, y el largo de esta flecha
es igual a la presión sobre el punto A, que tiene un valor de 19,62 kN sobre metro al cuadrado. Es decir, que para mí la base menor es la presión que está siendo ejercida sobre el punto A y vale 19,62 kN sobre metro elevado al cuadrado. Ahora necesito establecer quién es la base mayor o cuánto vale la base mayor. La base mayor, como puedo observar acá en el diagrama, sería el largo de esta flecha, y el largo de esta flecha representa la magnitud de la presión que está siendo ejercida sobre el punto B. Eso quiere decir entonces que la base mayor va a ser igual a la presión que está siendo ejercida sobre el punto B, y esta tiene un valor de 49,05 kN sobre metro elevado al cuadrado. Una vez que tengo la altura y tengo la base mayor y la base menor, entonces puedo calcular el área del diagrama. Sería la altura, que tiene un valor de 3 metros, y les recuerdo que estoy utilizando esta ecuación de acá, multiplicando a la base menor, que tiene un valor de 19,62, más la base mayor, que tiene un valor de 49,05, y ambos están en kilonewton sobre metro elevado al cuadrado. Todo esto debe estar sobre 2, entonces lo voy a colocar sobre 2. Y de acá puedo sacar la cuenta y obtener lo que sería el área del diagrama. Esa área del diagrama me va a dar un valor de 103,005 kilonewton sobre metro. Hay un punto bastante interesante, y es que las unidades no me dan unidades de área, pero no importa. Debo recordar que lo que estoy haciendo es utilizar un procedimiento para determinar la fuerza. Ahora, una vez que tengo el área del diagrama y tengo el ancho, puedo determinar el valor de la fuerza, en este caso que está ejerciendo el agua sobre la compuerta. Sería el área del diagrama, que me dio 103,005 kilonewton sobre metro, multiplicando el ancho, que tiene un valor de 6 metros. Y con esto voy a obtener el valor de la fuerza resultante. Me va a dar un valor de 618,03 kilonewton. Y ahí tendría el valor de la fuerza que está ejerciendo el agua sobre la compuerta, utilizando ese método que se conoce como método de prisma de presión. Ahora me faltaría la ubicación del centro de presión, es decir, me falta ubicar el centro de presión. ¿Dónde va a estar ubicado el centro de presión? La teoría dice que se debe ubicar sobre el centroide del prisma de presión. Y hay otro punto bastante importante, y es que este prisma de presión, que es la figura que yo tengo aquí, es una figura completamente simétrica. Por lo tanto, su centroide va a coincidir con el centroide del diagrama de presiones. Eso quiere decir entonces que lo único que tengo que hacer es establecer el centroide del diagrama de presiones. ¿Y cómo voy a establecer el centroide del diagrama de presiones? Bueno, en base nuevamente a la forma, tiene forma de trapecio, como ya fue establecido. Entonces lo único que tengo que hacer es utilizar esta ecuación, que me va a dar la posición del centroide de ese trapecio. Ya tengo quién es la base mayor, quién es la base menor y quién es la altura. Así que concretamente lo único que tengo que hacer es sustituir. Así que la posición del centroide será la base menor, que tiene un valor de 3 metros, multiplicando a la base mayor, la altura es la que tiene un valor de 3 metros. Vamos a colocar acá. La altura tiene un valor de 3 metros, multiplicando la base menor, que tiene un valor de 19,62, más 2 veces la base mayor, que tiene un valor de 49,05, y ambas están en kilonewton sobre metro elevado al cuadrado. Todo esto debe estar sobre, en este caso, 3, que va a multiplicar a lo que viene a ser la base menor, que vale 19,62, más la base mayor, que tiene un valor de 49,05 kilonewton sobre metro al cuadrado. Como pueden observar, los kilonewton sobre metro al cuadrado del numerador se simplifican con los kilonewton sobre metro cuadrado del denominador, y así me va a quedar en metro. Y voy a obtener que esto me va a dar 1,70 metros. Ahora, hay otro punto importante, y es desde dónde se mide. En este caso, esa posición del centroide se está midiendo desde la base menor, que para mí sería que se está midiendo desde el punto A. Entonces debo hacer la acotación acá. Esto se mide desde el punto A, medido
desde A. Una vez que ya tengo la ubicación, porque eso me da la ubicación del centro de presión. Una vez que tengo la ubicación del centro de presión, puedo ya trazar el dibujo de la fuerza resultante. Voy a suponer que aproximadamente de acá y hasta acá voy a tener 1,71 metros. Y en base a ello ya puedo trazar el dibujo de la fuerza resultante. Va a ser aproximadamente algo así. Debo recordar también que la fuerza resultante siempre actúa perpendicular a la superficie, en este caso a la compuerta, y esta sería la fuerza resultante. Ahora, yo lo puedo ubicar también con respecto a la superficie libre de líquido o de fluido. En este caso voy a trazar una línea que contenga a la superficie libre de líquido o de fluido, algo así, y voy a ubicar lo que sería la posición del centro de presión con respecto a esa línea. Sería aproximadamente algo así. Y puedo obtener el valor, vamos a colocar una línea acá, puedo obtener ese valor, sabiendo que desde el punto A y hasta la fuerza resultante hay 1,71 metros, y desde la superficie libre hasta el punto A hay 2 metros. Esto quiere decir entonces que esto sería 3,71 metros medido desde la superficie libre, y esto es 1,71 metros medido desde el punto A. Y así tengo la ubicación del centro de presión, es decir, tengo ubicado a través de qué punto pasa lo que se conoce como línea de acción de la fuerza. Y eso sería todo el ejercicio por medio del método de prima de presión. Hay algo interesante que les quiero decir, y es que el prima de presión se puede aplicar o se suele aplicar a compuertas o superficies que sean rectangulares y cuadradas, ¿de acuerdo? Superficies rectangulares y cuadradas puede utilizar el método de prima de presión. Y otra cosa importante es que los ejercicios suelen quedar más cortos. Les recuerdo, no es necesario trazar este dibujo en 3D. Basta con la vista de perfil, basta con trazar el diagrama de presiones. Lo importante es conocer el valor del ancho y recordar que el ancho no lo podemos observar en esta vista de perfil o en esta vista lateral. Pero los ejercicios suelen ser más cortos a través de este método.